Bueno, empecemos por decir que la coyuntura brasileña es muy compleja, muy compleja. Y no creo que ella pueda ser bien pensada, bien ecuacionada, si empezamos hablando del gobierno Dilma. Yo diría que hay un cambio significativo en Brasil en el año 2002, que es el año de la elección presidencial de Lula para su primer mandato. Ningún presidente de la República, en la historia de la República brasileña, llegó por elecciones directas a la presidencia de la República con tamaña legitimidad cuanto Lula. Por su historia personal, por la construcción de un partido que se volvió un partido de masas, que se pretendía un partido de izquierda, donde encontraron espacio generaciones de izquierda y que ha tenido un papel fundamental en frente a los dos gobiernos de Cardoso, que gana la presidencia de la República a mediados de la década del 90 y que tiene un proyecto neoliberal para el Brasil. La resistencia de los demócratas, de la izquierda, y en el Parlamento la resistencia liderada por el PT ha impedido que Cardoso y su gente impusieran al país una política enteramente y radicalmente neoliberal. Fueron dados pasos enormes bajo la orientación neoliberal, pero no se ha conseguido, por ejemplo, hacer una reforma de la legislación trabajista se dice, que me perdonen mis entrevistadores y aquellos que van a ver este material por mi precaria utilización de la lengua castellana, pero ustedes van a soportar mis errores. No fue posible a Cardoso cumplir su proyecto neoliberal, y en eso el papel del PT en el Parlamento ha sido extremadamente importante. Es con este lastro de luchas democráticas y de oposición a proyectos neoliberales que el PT llega al gobierno. Es de esta forma que Lula es electo presidente de la República y llega al cargo en el 1 de enero de 2003. Este que vos habla ha escrito inmediatamente un texto que salió en la primera semana de gobierno de Lula, donde yo sostenía que el gobierno del PT, con Lula al frente, tendría dos almas. Un alma mudancista, se dice, que iría a hacer cambios importantes en el país. Pero al mismo tiempo, yo decía, un alma de continuismo. ¿Por qué? Porque en julio del 2002, en el proceso electoral, Lula es aconsejado por la gente cercana a escribir una carta para tranquilizar el mercado. Ojo. Y él escribe un documento, o por lo menos sabe un documento, titulado Carta a los Brasileños, donde se dice que todos los contratos serán respetados, todos. Eso tranquilizó el mercado, ojo, y parece que tranquilizó a los brasileños. Lula llega al Palacio de Alvorada, al Palacio del Planalto. De Alvorada es la residencia oficial de la Presidencia de la República. El Palacio del Gobierno es el Palacio de Planalto. Lula llega con una legitimidad
yo me atrevo a decir que ningún presidente electo directamente en Brasil llegó con tamaña legitimidad. Y yo escribo inmediatamente un texto diciendo, hay dos almas en el PT. ¿Cuál alma va a predominar? Va a depender de las luchas de masas. Escrevi isso e publiquei em um periódico, na época influente, hoje não existe mais, Jornal do Brasil, de Rio de Janeiro, na primeira semana do governo de Lula. Na semana seguinte, Lula empieza a componer seu ministério. E quando lo compone, eu imediatamente escrevo um artículo autocrítico para dizer que o alma mudancista só existia em minha cabeça. Porque ele entrega, ojo, a direção do Banco Central a um tipo que sirve diretamente a los interesses do capital financeiro internacional, que esse é o atual, hoje, julho de 2017, esse é o homem forte do governo Temer, o senhor Meirelles. Lula le entrega o Banco Central, que é o mesmo que confiar a seguridade das galinas à raposa. Quedou muito claro que Lula encontraria um acordo, ou arreglaria um acordo detalhado com o capital financeiro, que é o setor mais agressivo da burguesia hoje e mais deletério. E ele, de hecho, construye um arco de alianças que lhe confere uma base parlamentar larguíssima, pero assim de compromissos com mais de uma decena de partidos, nenhum deles ideológico. Ou seja, desde o princípio, na composição de seu governo, de seu primeiro governo, quedava claro que Lula haria uma política, eu me permitiria dizer, uma política de aliança de classe, e em princípio eu não tenho nenhum problema para infirmar políticas que suponham alianças de classe. Certos compromissos me parecem legítimos, a vezes importantes. Mas os compromissos de Lula não eram claros. Não eram claros. E isto articulou o passado do PT, um passado de combates, um combate de lutas, em um marco de uma política que não enfrentava os movimentos sociais, procurava integrar os movimentos sociais à política governamental. Miren, uma coisa é atender a demandas de movimentos sociais, outra coisa é buscar cooptar estes movimentos. E desde o primeiro momento, Lula apostou nisso e conseguiu criar um quadro de apoio institucional muito forte e de um apoio extra-institucional com os movimentos sociais também significativo, pero la movilização e la organização extra-institucional, esta se quedou para um futuro ultra lejano. E mais, Lula chega em uma conjuntura internacional que era favorável ao país. De uma parte, a política monetária de Fernando Henrique, como que hubiera bajado os mecanismos inflacionários. E há uma valoração no mercado mundial de los produtos primários. A economia brasileira avança rapidamente. Com esta política de aliança de classes, que me parece que era a única possível na social-democracia tardia acá em nosso continente, Lula consegue, mediante a promoção de
políticas sociais distributivas, consigue reduzir mucho a miséria absoluta no Brasil. Há uma redução significativa, lo que não quer dizer que houve uma inflexión en la distribución de la renta. El índice de Gini cayó muy poco, pero de cualquier manera, a través de políticas como el Bolsa Familia, usted dice Bolsa Familia, de hecho, se mejoró el padrón de supervivencia de masas significativas de gentes o trabajadores muy mal remunerados o de gente que estaba fuera de las relaciones de trabajo, viejos, gente que nunca ha tenido un empleo formal. Lo quiero decir con esto, que Lula, y después esto va a ser llamado en su segundo gobierno de neodesarrollismo, que no pasó de un mito, pero Lula ha contribuido para elevar el padrón material de la reproducción de los trabajadores brasileños, incluso con una política de crédito para el consumo que activó el mercado interno de bienes de consumo, incluso de algunos bienes durables. Bueno, es así que Lula llega al final de su primer gobierno, haciendo, quiero llamar la atención para eso porque es un punto positivo, una política externa muy peculiar. Él ha puesto tropas brasileñas en el Haití, pero ha establecido alianzas en América Latina claramente antiimperialistas. Viene su segundo mandato. En su segundo mandato, Lula prosigue la misma orientación macroeconómica, que sustantivamente no es algo que difiere de aquello de Fernando Henrique. Ojo, la orientación macroeconómica no se inflete ni en el primer mandato ni en el segundo. El señor Meirelles continúa siendo un hombre importante. Pero ¿qué se pasa en el segundo mandato? Uno, hay un escándalo que era la compra de los votos de los partidos aliados en el Congreso, el llamado mensalón, que ciertamente ha repercutido acá. Un esquema claramente corrupto. Pero Lula se sale bien en este proceso. ¿Por qué? Porque la economía iba bien, una inflación baja, el mercado interno aquecido, esquentado, se dice, y los movimientos sociales, salvo el MST, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, que siempre ha preservado su autonomía, aunque siempre ha apoyado Lula, pero este movimiento no se dejó cooptar. Su apoyo a Lula es un apoyo en su estrategia política. Los otros movimientos políticos, el aparato sindical de CUT, se volvieron enteramente, dejaron de ser instrumentos de lucha. O CUT, que es la mayor central sindical, que siempre ha sido una central sindical básicamente petista, pasó a ser algo casi ligado al Ministerio del Trabajo de Lula. Viene la crisis de 2008. Lula, increíblemente, hace un pronunciamiento que quedó famoso. Ele dijo, no hay crisis acá. Acá en Brasil no hay crisis. Hay una pequeña ola. ¿Usted dice? Bela apreciación de un jefe de Estado, ¿no? Una pequeña ola. Pero es cuando se descubre el pré-sal. Ojo, el pré-sal. Y desde el inicio Lula dice, quien tendrá prioridad en la explotación del pré-sal es la Petrobras. Termina el gobierno Lula. Lula sale de la presidencia con 83% de apoyo de los brasileños. ¿Ustedes se imaginan eso? Él se consideraba ciertamente el rey sol, l'état c'est moi. Escoge
una candidata a la presidencia de la República. La saca de su bolsillo, que es la señora Dilma, que hubiera sido su jefe de gabinete de la Casa Civil y hubiera dirigido la Petrobras. Una mujer íntegra, pero políticamente, como se llama estas cosas donde se prenden en la calle las lámparas de la iluminación pública, un poste. Ela se elige y empieza un gobierno que es un gobierno de continuidad. Pero ahí, lo que Lula consideraba ser una pequeña olla, llega a Brasil. La economía brasileña, que ha crecido en los gobiernos Lula, no era sustentable, era una economía muy vulnerable. Volvemos a ser una economía fundada en el marco agroexportador. Usted sabe que cuando la plata disminuye, las demandas aumentan. Sin el carisma y sin la capacidad política de Lula, Dilma hace acuerdos que le son que la debilitan mucho. Ahí entonces la derecha empieza una ofensiva. Percibe claramente que Dilma no es Lula, pero que continuaba a mantener la misma orientación macroeconómica de Lula, que beneficiaba al gran capital. Pero hay un hecho al cual no se ha dado la debida relevancia. Las jornadas de junio y julio de 2013, cuando un movimiento policlasista, sin dirección política clara, incide en las metrópolis brasileñas, empieza en São Paulo, que es el movimiento del pase libre, para incidir en los transportes públicos. Este movimiento cataliza una insatisfacción generalizada, pone gente en la calle, sin dirección política, ojo, policlasista, con fuerte presencia de camadas medianas, de pequeña burguesía, pero que Dilma no reprime y reconoce la legitimidad del movimiento. Además, frente a su masividad, todos los partidos han reconocido la legitimidad de este movimiento. Ustedes no se olviden que estamos a un año de la Copa, ojo, y después de las Olimpiadas. Entonces el país tenía que estar tranquilo, en calma. Dilma no reprime. Yo estoy convencido que en este momento el gran capital y las franjas burguesas que hasta entonces la acompañaban perciben que ella no tiene condiciones de controlar un movimiento de masas. Lula tendría. A partir de este momento queda clara la fragilidad política de Dilma. La derecha se organiza. No transformemos la derecha brasileña en una gran derecha. Ela es pequeña, pero ela es activa. Y más que eso, ela tiene un brain trust excepcional. Toda la grande mídia empieza entonces a hacer la campaña contra Dilma. Es el año que precede las elecciones. Es donde el PSDB pasa a la ofensiva. Pero en el año electoral, el gobierno juega todas sus fichas. Dilma gana en el segundo turno, con una pequeña diferencia. ¿Por qué? Porque desde el 13 de junio, la gran mídia, me refiero a periódicos como o Globo, o Estado de São Paulo, y la gran cadena que monopoliza la televisión brasileña, que es de Globo, que es da familia Marinho, notoriamente ni conservadora ni reaccionario, oficialista. Ellos están con quien tiene posibilidad de mantenerse. Esta gente hace una campaña que no es solamente anti-Dilma,
é uma campanha com ódio de classe em contra o PT. O hecho simbólico de 2003 de um obreiro chegar à presidência da República, este hecho simbólico tão forte, empieza a ser desconstruído. Empieza aí, estou convencido, a ideia de ou condicionar plenamente Dilma ou de impedir seu acesso à presidência. Pero ela ganha as eleições. Monta um ministério. E neste ministério, Lula queria introduzir Meirelles. E eu não tenho nada contra o senhor Meirelles, mas ele é o símbolo de uma expressão de classe. Dilma não aceita. Parece que então sai uma pequena fricção com Lula. Pero põe no Ministério da Hacienda um tipo tão neoliberal quanto Meirelles. Joaquim Levy, que não dura 4 meses. O governo empieza, miren, bajo el fuego cerrado de la derecha y de los conservadores. Fuego cerrado. Há uma desqualificação governamental. E há a inépcia de Dilma e de seu governo de enfrentar a crise. Que então, o que era uma marola, uma pequena olha, então chega com retraso ao Brasil, mas chega. E, sobretudo, se põe a questão de como se vai equacionar esta economia em um quadro de crise. E de aí se erode, há uma erosão na base de apoio de Dilma, não na base de apoio institucional, mas na base de apoio social. As capas medianas, que também han tenido um ascenso em seu padrão de vida bajo os governos Lula, são as primeiras a sentir os efeitos agora da crise. Sabemos qual é o comportamento político das classes medianas. Elas são ganadas pela direita. Há movimentos de massa em contra Dilma, que não são movimentos de la direita, pero que servem à direita. Eu defendo a tese que nas eleições del 14 não é que a direita ha crescido, a direita ha mostrado sua cara, com apoio das massas en la calle, gente que era de direita, pero não tinha o valor ou as condições políticas para demonstrar-se como tal, se mostram como tal. Ou seja, eu não creio que a direita ha crescido, ela se ha revelado, que é distinto, e ha passado sim a uma ofensiva. Porque as jornadas de julho lhe han dado a consciência de que em uma crise social, com uma clara crispação que levara movimentos sociais à calle, Dilma não reprimiria e não teria condições de controlá-los. E aí a burguesia se precipita. Mira que coisa. Hasta dezembro del 15, a Fiesp, a Federação Industrial de São Paulo, é contra o impeachment. Em enero, ela se põe a favor do impeachment. Como? E passa incluso a financiar movimentos de direita na calle. Eu estou convencido que a burguesia ha dado um golpe em si mesmo ao promover o impeachment de Dilma. O governo Dilma não haria algo muito diferente, salvo no caso do pré-sal, não haria uma política econômica distinta daquela que interessava a los grandes grupos. Eu estou convencido disso, pode estar enganado. A burguesia se precipitou. Se ela conservar a Dilma, a política econômica, a orientação macroeconômica atenderia a seus desejos da reforma da previdência, da seguridade social e da reforma dos direitos do Código do Trabalho. A burguesia la bajó
la derrotou com um golpe, eu chamo de parlamentar institucional, e ha puesto em seu sítio uma verdadeira quadrilha. Ojo, o PT não é uma quadrilha. O governo Lula não ha sido um governo de uma quadrilha. Esta gente que está hoje allá é comprovadamente corrupta. E que está sendo, precipitando a política que interessa ao grande capital. En el trasfondo, a questão do pré-sal, cuja legislação já ha sido modificada. Agora Petrobras tem uma parcela muito pequena na explotação do pré-sal. Ou seja, as grandes petroleiras já estão com suas manos livres para explotar o pré-sal. Donde a burguesia penso eu, se ha equivocado. Que ela deixara Dilma fazer o trabalho sucio. Desgastaria, desangraria Dilma hasta o final de seu mandato. E então, em eleições, com um sistema político inteiramente carcomido, não só corrupto, já ultrapassado, que necessita de uma reforma política, incluso a seus olhos, esta gente teria todas as chances de ganhar o processo. Não, se precipitaram. E agora, se há um problema enorme para a esquerda, a persecução política em cima de Lula, a sentença de ayer não tem nenhum fundamento jurídico que o condena a 9 anos e meio. É uma questão claramente política. Isto é um problema para a esquerda, para o PT. Mas a direita também está com um problema muito grande. Seu candidato em 2014 está a ser acusado, e parece que há provas, de corrupção. Aunque a justiça lo absolva, é um desgaste. E neste momento ele não tem um candidato viável à presidência da República. Bueno, imaginem ustedes a posição da esquerda nisso, não a esquerda formal. O que fazer? Mira, frente a ele, a direita tem seus problemas, pero eles são capazes de resolvê-los porque estão unidos por um hilo que les garante uma enorme homogeneidade. Eles estão unidos por el hilo que é o direito, o sagrado direito de la propriedade. Quando se ameaça isso, eles... Este não é o problema agora em Brasil. Em Brasil, eu não vejo um momento pré-revolucionário. Creio que é um impasse democrático burguês. Como a burguesia vai resolver, ela encontrará uma solução. Se é uma solução claramente de direita, isto é possível, uma candidatura de direita. Não me parece que nenhuma candidatura de direita seja viável por el caminho democrático eleitoral, mesmo essa democracia formal burguesa. A esquerda é que tem problemas muito sérios. A opção da esquerda não pode ser Lula. A opção da esquerda com Lula é a opção por el mal menor. Escorrer entre el peor e el malo. Eu creio que a esquerda não se unirá em defesa da candidatura de Lula. Se é ensaiado em 2014 em alguns estados frentes de esquerda, reunindo distintos partidos de esquerda, sem o PT, ou pequenos partidos de esquerda, por exemplo, o PSOL, que é uma dissidência do PT, um pequeno partido trotskista, o PSTU, e um partido comunista, não confundir os partidos comunistas que existem em Brasil. No Brasil existe o Partido Comunista de Brasil, que ha participado dos governos Dilma, e me parece disposto a participar de qualquer governo, e o PCB, o Partido Comunista Brasileiro.
El PCB y el PSTU son muy pequeños, muy chicos. El PSOL es chico, no es muy chico. En algunos estados ya se han articulado frentes de este tipo, frentes electorales. Pero para las elecciones del 18, inevitablemente será cambiada la legislación electoral, con prejuicio para los pequeños partidos. Entonces es muy temprano decir cómo va a ser el comportamiento de la izquierda que apuesta también en una vía institucional. Pero el problema mayor es de la unidad de los trabajadores. Tú no puedes pensar en unir la izquierda sin pensar en mecanismos de unidad de los trabajadores. En este momento hay cerca de 15 millones de desempleados. Hay 4 o 5 centrales sindicales. La mayor de ellas continúa a ser CUT, que hace la política del PT. Hay 3 o 4 otras centrales sindicales con pocos comportamientos clasistas. Ojo, un sindicalismo que no es un sindicalismo clasista. En un marco donde tú tienes un segmento obrero tradicional que viene del pasado y un segmento obrero que ya es el producto de los cambios del llamado mundo del trabajo de los últimos 20 años. No es... Estoy a hablar no de masas trabajadoras, pero del segmento obrero, extremadamente heterogéneo y todavía no unificado. En el movimiento de las clases trabajadoras hay segmentos que tienen una organización muy activa. Por ejemplo, los bancarios, este es un ejemplo. Los docentes, universitarios sobre todo, pero también docentes gremiales. Pero yo no veo a corto plazo, y puedo estar equivocado, mecanismos de unidad, porque hubo en los últimos años también vicios corporativos muy fuertes en este movimiento de las masas trabajadoras. Hay un corporativismo que perjudica la solidaridad de clase. Si tú me preguntas alternativas a la izquierda al corto plazo, yo diré que esto es nuestro tiempo de travesía del desierto. Creo que se pasarán algunos años antes que mecanismos de unificación de las luchas de los trabajadores. En un país, tú no olvides, de dimensiones continentales, con cuestiones regionales muy específicas. Yo no veo a corto plazo la posibilidad de cambiar este escenario. Pero estoy cierto de una cosa. A la izquierda socialista le cabe investir en la formación política y en el esfuerzo de organización de los trabajadores. Yo no veo alternativas si nosotros no nos dedicamos al trabajo. Mira, no es de movilización, es de organización de los trabajadores. En el nivel de la representación sindical y en el nivel del comportamiento político institucional. Fuera de eso, yo no veo, y pienso esto al mediano plazo, yo no veo alternativa para la izquierda brasileña. Pero cumplidas estas tareas, y creo que la izquierda brasileña tiene condiciones de hacerlo, en sus varias dimensiones, en sus varias identidades de izquierda, marxistas, socialistas, cristianos avanzados. Hay una potencialidad en este sentido muy grande, incluso porque hay experiencias recientes y otras ni tan recientes que muestran esta posibilidad. Si nosotros construimos mecanismos de unificación y de organización política
en el plan sindical, en el plan partidario. Yo no creo, mira, que la revolución brasileña se hará bajo un partido, ¿no? Serán fuerzas muy heterogéneas. Si nosotros fuéramos capaces de eso, y hay condiciones para eso. Hace años yo escribí un artículo diciendo lo siguiente: la debilidad de la izquierda no es una debilidad teórica. Lo que nosotros tenemos es un déficit organizacional, porque las organizaciones de base no han sido objeto de nuestra atención en un proyecto de mediano y de largo plazo. Yo soy un entusiasta y un militante de la Revolución Brasileña, pero no me hago ilusiones. Ela no está al alcance de la mano, ni está para mañana a las 8:30. Pero ela es viável como un largo proceso de organización de los trabajadores. Y creo que Brasil tiene un ejemplo reciente de los últimos 30 años, que es la organización de un movimiento social, no es un partido, pero que muestra la posibilidad de, con un investimiento sólido en la organización y en formación política, encontrar un instrumento de lucha. Yo me refiero a un movimiento, al MST, que no es un partido político, pero que es el movimiento social que tiene incidencia nacional en el país. Esto prueba que con un trabajo sistemático, no pragmático, no inmediatista, no volcado sencillamente para resultados electorales inmediatos, pero para la construcción de la unidad de los trabajadores, esto es viable en Brasil. Yo confío en eso. Fuera de eso, en mi juventud yo soñé viver en un Brasil socialista. Hoy, con la edad que tengo, yo quiero vivir en un Brasil donde los socialistas, de los más distintos matices, con sus diferencias y sus consensos, sean capaces de trabajar por un Brasil socialista.